Cuenta la profesora Yara acerca de la fecundación de las plantas. ¿Qué son las plantas? Las plantas son los seres vivos miembros del reino vegetal. Se trata del organismo autótrofo desprovisto de capacidades de movimiento y compuesto principalmente de celulosa. Los árboles, la mezcla, el césped, las algas y los árboles son todos miembros de este reino de la vida. Las plantas son seres vivos como las personas y el resto de los animales y nos proporcionan alimento con sus diferentes partes comestibles, ya sea hojas, frutos, etc., dependiendo del tipo de planta que sea. Las plantas solo necesitan agua y la luz del sol para crecer y no todas tienen flores. Por ejemplo, de aquellas que no reproducen flores son la heleche y las colas de caballo. Las plantas que se presentan flores, estas suelen ser llamativas como las orquídeas. En algunas plantas la semilla está recubierta por un fruto que la protege, como por ejemplo en las amazonas y en la encina. Las partes de la planta están compuestas por flor, fruto, yema, raíz, tallo. El primero nos habla sobre la raíz. La raíz fija la planta al suelo, absorbe los minerales y agua necesarias para la alimentación de la planta. En el tallo nos dice que sostiene la hoja y transporta los minerales de agua desde la raíz al resto de la planta. La hoja, en ella se produce la transmisión del agua, minerales y nutrientes. La flor, su función de la flor es producir semillas a través de la reproducción sexual, pero ojo, no todas las plantas tienen flores. Los tipos de plantas, las plantas medicinales son aquellas que contienen principales que pueden utilizarse en la curación de enfermedades. Desde la antigua, el hombre ha experimentado con diferentes tipos de hierba, arbustos o árboles para encontrar la solución a sus problemas de salud. Las plantas hormonales son aquellas que se cultivan y se comercializan con un propósito decorativo para su caracterización estética, como pueden ser las hojas, las flores y los perfumes. Las plantas alimenticias son aquellas que son cultivadas para el hombre como para cubrir su necesidad de alimentación, siendo sugerentemente muy conocida por cualquiera de nosotros, ya que lo hemos comprobado a consumido de diversos modos. De esta forma podemos encontrar con especies de cereales, legumbres, frutas, verduras, hortalizas, etc. Su función de la planta es importancia en la ecología. Las plantas nos proporcionan alimento, medicina, madera, combustible y fibra. Además brindan cobijo a múltiples de otros seres vivos. Producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Las plantas verdes hablan sobre toda la tierra. Las plantas fabrican su propia absorción de agua y sales minerales a través de las raíces, transportan y distribuyen de la savia, fruta y elaborada. La fotosíntesis, respiración y intercambio de gases. ¿Cuáles son las funciones de las plantas? Es la respiración, la fotosíntesis, la alimentación, crece en dirección a la luz. ¿Cuáles son las tres funciones vitales de la planta? Las funciones vitales de la planta son como nutrición, relación y reproducción. Las funciones de la planta son vitales para el ser humano y el medio ambiental por su beneficio como fuente de alimento para el hombre y agarrar gran diversidad de seres vivos, oxígeno, reproducción de la evolución, nutrición en la tierra, materia prima, combustible, cobija para alimento y responsabilidad de la biosoma. ¿Cómo se reproducen las plantas? Las plantas poseen diversos mecanismos para organizar descendencia. La reproducción sexual, que ocurre por la difusión de los genes, células sexuales, y la transducción sexual. Sin la fusión de gemelos, los resultados de la reproducción sexual es como resultado de las plantas genéticamente diferentes a sus padres. ¿Cómo se reproducen las plantas sexuales y asexuales? La reproducción sexual no implica la unión de células y en ella los individuos se desarrollan para dar otros idénticos a ellos. La reproducción sexual implica la unión de células genitales, especialmente los gametos que poseen variabilidad genética debido a homeostasis. ¿Cuántas son las formas de reproducción de las plantas? Podemos decir que las plantas tienen dos formas de reproducción, sexual y asexual. Una de las prácticas más comunes para obtener nuevas plantas es multiplicar las semillas a las ya que tenemos. En la reproducción sexual, recordamos que en la reproducción sexual, mediante la polinización, intervienen las flores de una o dos plantas.
y en la sexual, en la reproducción sexual. En la reproducción asexual solo interviene una parte de la planta y no las flores para dar origen a otra identidad a la anterior. El otro tipo de planta. Existe una variedad de tipos de planta: árboles, palmera, coníferas, herbáceas, arbustos, musgo, heleche, alga y cactus, entre otras, cada una de ellas con su característica propia que la convierte en especies únicas. ¿Qué son las plantas y cuáles son sus tipos? Las plantas son los seres vivos miembros del reino vegetal, que se trata del organismo espónimo provisto de capacidad de movimiento y compuesto principalmente de celulosa, árboles, la mezcla de césped, algas y otros miembros más, todos de este reino de la vida. ¿Cuáles son las plantas más sencillas? Los musgos son las plantas terrestres más primitivas con forma más sencilla. Son una vegetales pequeñas que habitan en lugares muy húmedos y sombríos, pues no toleran el sol directo. La planta medicinal: se denomina planta medicinal a aquellas plantas que pueden utilizarse entera o por partes específicas para tratar de enfermedades de personas, animales o para curar lesiones. La elección terapéutica alivia y mejora se debe a sustancias químicas llamadas principios activos, que son considerados sustancias que ejercen sobre el organismo vivo una acción de morfología, beneficio y perjudicial. El uso de la planta en la medicina tradicional se remontan a tiempos prehistóricos, pero la ciencia actual ha permitido identificar, a instalar y a reducir cientos de principios activos para la elaboración de fármacos utilizados en el tratamiento de diversas enfermedades. Sin embargo, el uso tradicional de la planta medicinal aún persiste, especialmente en sociedades poco australianas, como dificultades de acceso de medicamentos. Así, la Organización Municipal de la Salud (OMS) coordina una pared para iniciar el uso seguro racional de la medicina tradicional, debido a que en la mayoría de toda la planta medicinal suele ser beneficia al organismo, o simplemente el principio activo debe ser dosificado municipalmente. Las plantas medicinales suelen prepararse de diferentes formas. En la medicina tradicional se utilizan difusiones cocidas en catama y ensalada para consumo diario. La tecnología farmacéutica permite la aplicación de ciertos extractos de plantas medicinales en presentativos tipo cápsula, imprimido, crema y jarabe. El consumo de las plantas medicinales ha sido un aumento en los últimos años en todo el mundo y es frecuentemente su empleo en combinación con medicamentos escritos por los médicos. Está extendida la falsa creencia de que los productos elaborados con base en plantas son incluso ventajosos para su supuesto carácter natural, en razonamiento poco compatible con el hecho de que su efecto terapéutico se echa en contenido principios activos con actividad farmacológica. Esta falsa presunción se basa en la tradición de su uso en lugar de un estudio sistemático que evalúan su seguridad, que por lo general no existen. Sin embargo, sus estudios únicamente pueden ser detectados aquellos riesgos evidentes muy frecuentemente y de ocurrencia inmediata. Eso fue todo sobre mi tema. Gracias. Buenos días, profesora Janet. Buenos días, compañeros. Soy la estudiante Gabriela Percaquispe del quinto C. Continuando con el tema de las plantas, le voy a hablar sobre 4 puntos principales que son la clasificación, los tipos de reproducción de las plantas, los elementos esenciales y los nutrientes esenciales para una correcta reproducción de la planta y la importancia de la planta. En el primer punto, sobre la clasificación de las plantas. La clasificación de las plantas nace de la necesidad de obtener un orden en la enorme diversidad de los organismos vegetales propios del reino planta y se resuelve mediante los sistemas de clasificación. Históricamente, la clasificación de las plantas se realizó de acuerdo con la presencia, ausencia y formas de órganos fundamentales como raíces, tallos, hojas, flores y frutos, o de acuerdo con la presencia de 1 o 2 cotiledones en la germinación de la semilla, así como en la descripción en plantas sin flor y en la descripción de plantas con flor.
Esta clasificación basada en las estructuras morfológicas y características particulares de cada planta nos permite identificarlas hasta el nivel de especie. Como dije, las plantas se clasifican en plantas sin flor y plantas con flor. Las plantas sin flor son llamadas como criptógamas y son aquellas que no producen flor, por ejemplo, helechos, colas de caballo, musgos, pinos, abetos, entre otros, y se dividen en briófitas, pteridófitas y gimnospermas, mientras que las plantas con flor son llamadas como fanerógamas o espermatofita, y son aquellas con flores complejas que suelen ser llamativas. Las semillas están recubiertas por un fruto que las protege. De ellas se obtienen un gran número de materias primas y productos naturales, como son los encinos, manzanos y orquídeas. Bueno, estas solo se dividen en angiospermas. En el segundo punto, sobre la reproducción de la planta. Todos los seres vivos poseen algún tipo de reproducción, es decir, un mecanismo para continuar la especie y garantizar la preservación de su contenido genético, en que se encuentra su riqueza biológica. Es el caso de los seres vivos del reino vegetal. Dicha reproducción se da a través de modos muy específicos que pueden ser sexuales y asexuales. La reproducción de las plantas, por ende, depende en gran medida de la especie vegetal de la que se trate. Los distintos tipos de plantas varían enormemente en cuanto a estructuras, comportamientos y por lo tanto métodos reproductivos. La inmensa diversidad de especies en muchos casos permite tanto la reproducción sexual como asexual, dependiendo de las condiciones del medio. Además, muchas especies de plantas son hermafroditas. Sin embargo, a grandes rasgos de reproducción de las plantas se las puede diferenciar en dos, en angiospermas y gimnospermas. La primera son las plantas con flores y frutos, mientras que las gimnospermas son plantas sin flores. Este grupo a su vez puede distinguirse de los musgos, las briófitas y los helechos traqueófitas, que no poseen semillas y por ende se reproducen asexualmente. En ambos grupos, la presencia de semillas es casi siempre evidencia de un método de reproducción sexual, incluso si es consigo misma, dado el hermafroditismo. Al igual que en los animales, la reproducción sexual en las plantas requiere de la unión de dos gametos, uno femenino y el otro masculino, los cuales se producen en los órganos sexuales de las plantas, el estambre y el estigma. Respectivamente, dichos gametos haploides se suelen usar o juntar por la acción de insectos o medios polinizadores, como lo son las abejas, que transportan el polen llenos de gametos de una planta a la otra, permitiendo la fecundación. En otros casos, el viento cumple ese rol, sobre todo para los hongos, musgos y helechos, que también poseen reproducción sexual mediante esporas. Una vez fecundada la planta con el polen de otra, dentro de la flor se produce un cigoto, que reúne los característicos caracteres genéticos de sus dos progenitores, que son variabilidad sexual, y que eventualmente es recubierto por una coraza protectora constituyendo una semilla. Entonces, en las angiospermas se crea un fruto a su alrededor para que los animales lo coman y la transporten a otros lugares, alejados de la planta progenitora, o bien se liberará las semillas al medio ambiente para que germinen, donde consigan las condiciones idóneas y el ciclo pueda volver a empezar. De cada semilla germina una sola planta, cuyo genoma es único y distinto al de las demás semillas de su camada. En cuanto a la reproducción asexual, obviamente no presenta variabilidad genética, así que no requiere de polinización ni fecundación. En su lugar se lleva a cabo mediante distintos mecanismos, como son la esporulación, la gemación, la propagación y la apomixis. En el primero, la esporulación, se llama así a la germinación de esporas, las cuales pueden ser de muy distinto tipo y que están
preparadas para resistir a las condiciones adversas del medio ambiente hasta que haya humedad suficiente para germinar. Dichas esporas poseen el genoma entero de su progenitor y crearán por lo tanto individuos idénticos a este, o sea, clones que perpetuarán la colonia. En la gemación, este mecanismo se trata de una división desigual de las células del individuo que se reproduce, generando otro idéntico a sí mismo a partir de alguna protuberancia o estructura corporal que, una vez llegado el momento, podrá crecer y separarse del progenitor para comenzar una vida independiente o permanecer adherido y comenzar una colonia en el medio. La propagación. En este caso, la reproducción se lleva a cabo mediante estructuras usualmente subterráneas que engendran individuos nuevos, pero adheridos corporalmente a sus progenitores. Es el caso de los tubérculos, los rizomas o los bulbos. Apomixis. Apomixis es una forma de reproducción asexual mediante semillas, disponible para algunas plantas solamente, en la que producen semillas sin fecundación ni polinización, sino únicamente replicando el genoma del progenitor, o sea, semillas clónicas. Punto voy a hablar sobre los elementos esenciales y nutrientes esenciales para la correcta reproducción de las plantas y su desarrollo. Todas las plantas, ya sean ornamentales o hortícolas, necesitan captar minerales y otros elementos de la tierra para poder crecer correctamente y dar su fruto. Si carecen de alguna de estas sustancias, presentan síntomas variados que pueden llegar a poner en peligro la cosecha. Por lo tanto, es indispensable garantizar la adecuada aportación de nutrientes para plantas, teniendo siempre presente las condiciones de cultivo y del suelo para evitar problemas por excesos o carencias de minerales. El nitrógeno, el potasio, el fósforo, el azufre, el calcio, el hierro y el magnesio son importantes. La importancia del nitrógeno es que es indispensable para el proceso de formación de la clorofila. Cuando una planta no recibe suficiente nitrógeno, presenta un estado de debilidad general. Además, sus hojas no crecen lo suficiente y se vuelven amarillentas, incluyendo las nervaduras. También salen menos flores y es posible que la cosecha sea de menor calidad. Mientras que el potasio ayuda a que las plantas sean más resistentes ante enfermedades o un clima adverso. Además, favorece el desarrollo de las raíces y hace que los frutos contengan más agua y azúcar. En caso de carencia de potasio, notaremos que los tallos son más finos de lo normal, las raíces son escasas y las hojas tienen manchas claras con puntas enrolladas hacia arriba. Asimismo, la planta crece menos de lo normal y sus frutos son pequeños y escasos. También se reduce la floración, mientras que el fósforo es la clave para los procesos de floración y aparición de frutos, así como para su maduración. Y asimismo, este da consistencia a la planta e influye en la producción de semillas, incluso tiene un papel en la fotosíntesis. Y por otro lado, la falta de fósforo es la causante de que las hojas y las raíces se desarrollen menos de lo normal. También podremos apreciar menos flores, los tallos más delgados y las hojas más estrechas y de color rojo, amarronado o púrpura, que llegan a secarse al pasar el tiempo. Las plantas tienen este problema y ofrecen menos semillas. Mientras que el azufre es uno de los nutrientes para cultivos que aporta enzimas y proteínas a la planta, además de ayudar a desarrollar el fruto. Por otra parte, la carencia de este sería al nutrir las plantas, ya que este hace que la planta se seque desde la punta y se decoloran gradualmente, y la planta llegaría a crecer menos. Mientras que el calcio es el mineral responsable del desarrollo general de la planta, ayuda a hacer crecer las raíces, a formar los frutos y a endurecer los tejidos. Cuando a una planta le falta calcio, esencialmente notaremos que crece poco y que las hojas jóvenes se deforman curviándose hacia el suelo. Además, las puntas se secan y aparecen tejidos muertos en los brotes y en los frutos. El hierro es uno de los elementos que forma parte de la clorofila de la planta. Otro de los nutrientes para plantas cuya carencia afecta más a su desarrollo es el hierro. Además, en esta situación se reduce la producción de frutos y las hojas sufren una cloriosis que puede llegar a su pérdida. Y el último elemento sería el magnesio. El magnesio es otro de los nutrientes para cultivos que juega un papel fundamental para que la planta pueda producir clorofila
también la hace más resistente y finalmente su carencia sería que se tarda mucho tiempo en detectarse, ya que la aparición de manchas púrpuras y la decoloración de las hojas en el nervio y los bordes son señales inequívocas de este problema, sino que este se tarda mucho en detectar su síntoma y solo se observa cuando está en estado crítico. En la importancia con la agricultura, se usa el método de reproducción asexual. En muchos casos, especialmente en la forestación con eucaliptos, en la citricultura con mandarina, naranja, limones, pomelos, entre otros, y la mayoría de las especies arbóreas con olivos, frutales de carozo, entre otros. También se usa mucho en especies ornamentales y en otros lugares se usa este método para especies que no tienen semillas como la banana. La importancia de este método es que se mantiene. De una planta pueden obtenerse muchas con las mismas características, es decir, yo puedo seleccionar una planta por su tamaño, resistencia a enfermedades, producción, gusto de la fruta y sacar ramas, yemas o alguna parte de la planta para reproducirla. Con este método, las plantas hijas son idénticas a la planta madre. También, como último, estaría el método por el pique, en el que yo saco una pequeña parte de la planta, es decir, células, y las coloco en un medio de crecimiento para así poder generar una planta idéntica. Entre ellos podría estar el tabaco, las orquídeas, y por último sería la importancia en el medio ambiente. Es importante en el medio ambiente ya que constituye bienes todo lo tangible como madera, carbón vegetal, sustancias extractivas como tanino, resina, gomas, frutos, entre otros. Son considerados servicios los efectos del árbol y el bosque a beneficio del hombre y el ambiente. Por ejemplo, la fijación del anhídrido carbónico y la producción de oxígeno en el proceso fotosintético de las plantas. El agua limpia, la conservación del suelo, hábitat y fuente de alimento para el hombre y la fauna silvestre, el ecoturismo, cortinas rompevientos, filtro de aire, entre otros muchos más. Muchas gracias. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre qué es la estructura de la planta. ¿Cuántas partes tienen las plantas? Las plantas, como el resto de los seres vivos, poseen un organismo vivo que puede ser dividido en tres partes principales: raíz, tallo y hoja. La raíz es el órgano que se encuentra debajo de la tierra. Su función es sujetar la planta y absorber las sales minerales y el agua del suelo. Toda raíz consta de raíz principal, que es la parte más gruesa. El tallo es la parte de la planta opuesta a la raíz. Generalmente crece en sentido vertical hacia la luz del sol. A partir del tallo se desarrollan las ramas en donde nacerán las hojas. ¿Qué son las hojas? La hoja es una de las partes más importantes de los vegetales, puesto que es la parte de la planta que está encargada de realizar la fotosíntesis, así como la respiración y la transpiración vegetal. ¿Qué son las flores? Las flores son el órgano reproductor de las plantas. A partir de ellas se reproducen frutos y las semillas. Las semillas germinan y originan una nueva planta. Las flores están formadas por tres partes: cáliz, corola y pedúnculo floral. El cáliz es la parte verde de la flor. Tiene una consistencia más fuerte que la corola, y a sus piezas le llamamos sépalos. La corola está formada por los pétalos, que son las piezas coloreadas de las flores. Su función es atraer a los animales portadores del polen. Ahora vamos a hablar sobre qué son los frutos. Después de la fecundación del óvulo femenino por el polen masculino, se produce la formación de los frutos. El fruto se origina especialmente por el engrosamiento de las paredes del ovario. Ahora sobre las semillas. ¿Qué son las semillas? Las semillas son los óvulos de la flor maduro. La semilla se encuentra encerrada dentro de los frutos. Algunos frutos se abren espontáneamente para expulsar la semilla. Otros frutos permanecen cerrados y necesitan ser comidos por los animales o pudrirse para que sus semillas puedan salir al exterior. Las partes y funciones. Las plantas, así como animales, forman parte de nuestro ecosistema. Debemos cuidarlas porque aportan un gran beneficio para el ser humano. La raíz.
Fija y sostiene la planta al sustrato, absorbe agua y sales minerales. Es la principal función. El tallo transporta agua, sales minerales y alimentos elaborados. Los tallos sirven para sostener todos los órganos del vegetal, hojas, flores y frutos. Las hojas nacen en el tallo o en las ramas, son generalmente de color verde. Sus funciones son la respiración, la transpiración y la elaboración de sus alimentos a través de la fotosíntesis. La flor, su función fundamental es la reproducción. Ahora vamos a hablar sobre las formas de las plantas. Existe una gran variedad de tipos de plantas, árboles, palmeras. Existen una gran variedad de tipos de plantas, árboles, palmeras, coníferas, herbáceas, arbustos, musgos, helechos, algas y cactus, entre otras. Cada una de ellas con sus características y propias que las convierten en especies únicas, y aunque tengan en común su sistema de obtención de energía mediante la fotosíntesis, sí que podemos clasificarlas en grandes bloques que las diferencian. Se puede seguir diferentes criterios de clasificación de las plantas, como el tamaño, reproducción, tiempo o duración. Ahora vamos a hablar sobre las herbáceas. En este grupo se encuentran las plantas cuyos tallos no llegan a conformarse con una estructura sólida o de tipo leñoso, por lo que su consistencia es mucho más blanda por lo general. Las mata o subarbustos, planta de tallo leñoso cuya altura no llega a superar el metro, suelen ser de tallo bajo. Suelen ser de tallo bajo y suelen vivir durante varias temporadas. Ahora vamos a hablar sobre los arbustos. Son plantas leñosas, generalmente de tipo perenne, que cuentan con raíces múltiples y una altura superior a la de las matas, llegando a alcanzar cerca de los 3 metros de altura. Árboles. Por último se encuentran los árboles, que son las plantas de mayor tamaño. Estas cuentan con un tronco leñoso que comienzan a ramificarse a cierta altura del suelo. Las plantas perennes son aquellas plantas que viven durante varias temporadas, ya que cuentan con recursos para vivir con mayor facilidad y durante periodos de tiempo más largos que el resto. Plantas bianuales. Estas plantas tienen un periodo de crecimiento que ocupa 2 temporadas completas. Durante la primera, planta alcanza su máximo desarrollo. ¿Para qué? Durante la segunda, den flores y frutos con las que nazca la siguiente generación. Las plantas anuales. Por último se encuentran las plantas anuales, que tienen un periodo de vida que tan solo ocupa una temporada. Estas plantas son de crecimiento muy rápido y suelen germinar y florecer durante la primavera de forma general. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía de las plantas. La anatomía estudia la estructura interna de la planta, o sea, los tejidos que componen cada uno de los órganos de la planta. La planta, al igual que los animales, tienen un sistema compuesto por órganos, a su vez compuesto por diferentes tejidos formados de uno o más tipos de células. Los tejidos vegetales pueden definirse como grupos de células que realizan una función similar o que interactúan a fin de lograr una función común, aunque estructuralmente pueden ser diferentes y pueden estar ubicados de forma dispersa o agregada. Los tejidos compuestos por un solo tipo de células se llaman tejidos simples, y aquellos constituidos por 2 o más tipos de células se denominan tejidos complejos. Los principales tejidos de las plantas vasculares están organizadas en grandes unidades conocidas como sistemas de tejidos, y están presentes en la raíz, tallo y hojas. Tejidos meritemáticos, cuyas células se dividen y se multiplican constantemente. Los tejidos permanentes, cuyas células no se dividen ni crecen tan activamente. Los 3 sistemas de tejido que se encuentran en una planta son el sistema fundamental, el sistema vascular y el sistema epidérmico.
Ahora voy a hablar sobre las otras formas de reproducción de las plantas. En el proceso de reproducción de los vegetales existen dos tipos de reproducción vegetativa: reproducción sexual y reproducción. El ciclo de reproducción de las plantas tiene lugar en la mayoría de los casos a través de la reproducción sexual. Los tipos de reproducción vegetal. En el proceso de reproducción de los vegetales existen dos tipos de reproducción vegetativa: reproducción sexual y reproducción asexual. El ciclo de reproducción de la planta tiene lugar, en la mayoría de los casos, a través de la reproducción sexual. Cada planta que sigue este proceso florece y da semillas. Una vez es polinizada por diferentes tipos de insectos. Hablamos de la reproducción asexual, cuando a partir de la célula de una planta se crea otra idéntica. Debido al procedimiento de mitosis, la reproducción asexual se suele dar en las plantas no vasculares, es decir, a las que no tienen raíces, tallos ni vasos que conduzcan la savia. La reproducción sexual es aquella en la que la unión del material genético masculino y femenino da lugar a un nuevo ser. Casi todas las plantas se multiplican de forma sexual, florecen y dan semillas. En el interior del ovario de las flores se encuentran una célula femenina y masculina llamada gemetofitos. Es importante destacar en la reproducción sexual, al intervenir los gametos hay variación genética, es decir, las plantas hijas pueden ser distintas a los padres. La reproducción sexual ocurre en las flores de las plantas cuando se une célula sexual masculina con una célula sexual femenina. Cuando pasa el tiempo, esta unión de células produce una semilla de la que saldrá una nueva planta. Los órganos reproductores de una flor son los estambres y el pistilio. Al órgano sexual masculino de una planta se le llama androceo y está constituido por estambres. Cada uno tiene filamentos que sostiene una entera que tiene el polen. Al órgano sexual femenino de una planta se le conoce como pistilio o gineceo y está formado por tres estructuras: el ovario, que contiene las células sexuales femeninas llamadas óvulo; el estilo, que es un tubo que comunica el ovario con el exterior; y el estigma, que es una superficie que recibe al polen y lo fija con una sustancia pegajosa. Y esa es mi posición de las plantas.